Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeras, viajeros. Bueno, volvemos una semana más y volvemos con la parte 2 del podcast que Iciar y yo estamos grabando sobre nuestro viaje por África, el viaje de África de cabo a rabo, en el que estuvimos viajando durante un año, ya hace casi 10 años, en el 2010 fue cuando hicimos ese viaje. Como decíamos en el podcast anterior, fue un viaje que nos ha cambiado mucho la vida, un viaje que disfrutamos un montón, muy duro, muy bonito a la vez, a partes iguales, y en el que, bueno, hemos estado hablando en una parte inicial del podcast de todos los preparativos y por qué África, y hemos ido desgranando pues lo que ha sido la ruta en sí, un viaje que empezó por Sudáfrica, luego nos llevó a Lesoto, 2 meses por Madagascar, después seguimos por Namibia, por Botsuana, por Angola, por Santo Tomé y nos habíamos quedado en Gabón. La verdad es que fue un viaje, ya os digo, que fue tan importante para nosotros que cuando nos ponemos a hablar de él, el tiempo vuela, ¿verdad, Iciar? ¿Verdad? En fin, que nos estaríamos hablando ahora, además como no nos gusta nada hablar, bueno, por eso nos hemos hecho un podcast, así que, bueno, esperamos que os interese y os guste saber un poquito más de ese viaje y como os decíamos, estábamos en Gabón, donde estuvimos haciendo couchsurfing, donde cogimos un tren, llegamos hasta el interior del país, hasta la frontera con Congo y nos habíamos quedado regresando hacia la costa, hacia un nuevo destino que iba a ser Camerún. Y entramos y nos encantó por su diversidad, lo distinto que era el sur del norte, la mezcla de religiones, de culturas, hasta las casas eran distintas en un lugar y en otro. Y ahí también cogimos el tren, que yo creo que es de lo que más nos gusta como medio de transporte, coger el tren porque te permite ir viendo los paisajes y también es cómodo y pasas mucho tiempo ahí con un montón de gente. Bueno, nos gusta mucho hasta esa fecha, sobre todo también iniciar que porque habíamos sufrido mucho en los transportes públicos del sur de África, salvo tal vez la excepción de Sudáfrica, que todo era muy cómodo y había mucho asfalto. El resto de países, Madagascar, Angola, acuérdate, nos hemos metido en furgonetas, bueno, en lo que había y lo que había eran furgonetas en las que cabían teóricamente 12, 14 personas y te metían a 20, 25 personas que tenías que ir viajar de noche muchas veces por caminos infectos, embarrados. Sí, Íbamos bastante cansados, ¿eh? Ya llevábamos, como decíamos justo en el podcast anterior, más o menos la mitad del viaje. Gabón, que es el país que estaba justo en el Ecuador, más o menos fue el Ecuador de nuestro viaje. Y realmente yo ya empezaba a estar cansado físicamente, a pesar de que que en Santo Tomé y Príncipe habíamos estado tranquilos trabajando de voluntarios. Es un continente muy exigente, pero también nos lo tomamos con calma, porque en Camerún empezamos a disfrutar de algo que hasta entonces no habíamos encontrado, que eran iniciativas de ecoturismo en las cuales nos podíamos quedar a dormir en en pequeños pueblos, en casas de familias, todo muy bien organizado por agrupaciones locales que nos permitía pues tener el contacto real de cómo se vive en una casa particular, en una familia. Eran casas que estaban en buen estado, preparadas un poquito para los turistas, ligeramente, pero que al fin y al cabo acababas viendo cómo vivían pues gente de la etnia Peul o de la etnia, ya no me acuerdo, la verdad. Pero estuvimos en varias iniciativas en ese país, tanto en el sur como en el norte, alojados en casas de familias, comiendo lo mismo que comían ellos. Recuerdo algunas fotos que tenemos que tú estabas fregando los platos allí con los niños, o sea, haciendo lo que hacía la familia, ¿no? Y aquello fue muy bonito y fue la primera vez que yo creo que
que pudimos vivir un poquito como el África doméstica, como vive la gente allí, ¿no? Porque hasta entonces habíamos estado viajando, pues alojados normalmente en hoteles de mala muerte, pero bueno, que te alejaban un poquito del contacto del día a día. Las familias estaban encantadas de compartir con sus invitados, que éramos nosotros, pues sus actividades diarias, y les acompañábamos al mercado o a moler el maíz o lo que tocase ese día. Y a mí me encantó, y cocinar con ellos y ver qué hacían y cómo lo preparaban, ¿no? Sí. Aunque eso sí, yo hacía cosas de mujeres y Pablo Claro, cosas de hombres. eso faltaría. Que eso es algo que nos hemos encontrado en todo el viaje. Sí. A muchas viajeras le han preguntado a Itziar si es seguro viajar por África siendo mujer y demás. Claro, nosotros viajábamos como pareja y lo que yo me encontraba y que al final me cansó mucho era que aunque Itziar, cuando llegábamos a un mercado o en una negociación en un hotel o en cualquier situación, aunque fuéramos los dos, al final se dirigían a mí y solo hablaban conmigo, como si Itziar no existiera, ¿no? Y si yo hacía una pregunta, le respondían a él. Era como ser invisible, ¿no? Es un poco... es raro. Para mí fue muy cansino también, porque era como que yo tenía que dar la cara todo el rato. Y esto independientemente de religiones, ¿eh? No estamos hablando de culturas musulmanas o culturas cristianas. Esto era así en regla general, independientemente de casi te diría de los países. Y también cuando yo iba a hacer algo sola, pues como íbamos los dos, nos repartíamos. Pues yo iba a comprar unos billetes de autobús y Pablo iba a hacer otra cosa, ¿no? Y lo que yo me encontraba es que yendo sola, siempre como que me cuidaban, ¿no? Venía alguien a ver qué necesitaba, a ver si me podía ayudar, a ver si necesitaba, yo qué sé, cualquier cosa, desde una traducción hasta preguntar dónde estaba algo. Que, bueno, por una parte supongo que es cómodo, pero también te hace sentir un poco, bueno, inútil, de alguna manera, ¿no? ¿Y qué responderías a esas chicas que se planteen viajar por África y que tengan, bueno, dudas, miedos, prejuicios, ¿no? Muchas veces hacia el continente africano? En general yo creo que despertarán mucha curiosidad y bastante incomprensión porque una mujer sola no se acaba de entender en muchos países, porque ¿dónde vas sin un hombre que te respalde, ¿no? Pero yo creo que en general no es más inseguro que en otros lugares y como decía, o sea, seguramente le ayuden mucho, sin pedirlo, ¿eh? Si necesitas ayuda, la pides y te la van a dar, pero es que incluso sin pedir ayuda se te va a acercar gente, tanto hombres como mujeres, a ofrecerte su ayuda. Todo hemos de decir que, bueno, sí, que nosotros viajábamos en pareja, aunque hubiera momentos que cada uno iba por su lado para hacer diferentes gestiones o lo que fuera, que hemos intentado mantener unas precauciones, diré, habituales o estándar de cualquier viajero, ¿no? Según el país en el que esté. Entonces, en las ciudades sí que teníamos mucho cuidado de no llevar nada de valor, aunque tampoco teníamos nada de valor para ir paseando por ahí, porque los teléfonos móviles eran tan viejos que bueno, para la época no eran viejos, pero que no eran especialmente llamativos, pero las cámaras de fotos, yo la cámara buena la dejaba en el hotel, iba con una de bolsillo. No hacíamos actividades por la noche prácticamente en las ciudades, ¿eh? En algún pueblo sí que hemos ido a algún concierto o alguna historia, pero hemos mantenido unas pautas de seguridad, bueno, que también han hecho que los riesgos fueran menores de partida. De hecho, cuando hemos sentido más peligro ha sido cuando viajábamos en transportes públicos, por la condición de los vehículos, la condición de las carreteras y porque creo que la percepción del riesgo en los conductores y en cómo se vive en África en general es diferente a la que tenemos en Europa, ¿no? ¿Riesgo? ¿Qué riesgo? Eso. Hay un poco kamikazes, la verdad, Sí. adelantando en sitios incorrectos. Bueno, de hecho, cuando nos ofrecían el asiento más codiciado, que es el del copiloto, acabamos diciendo que no, porque aparte que era incómodo porque nos ponían ahí a los dos y uno se tenía que clavar la palanca de cambios, porque ves todo lo que viene. Y a veces yo creo, si hay que morir en un coche, mejor no saberlo, porque ves todas las curvas cogidas demasiado deprisa, ves todos los lugares donde te puedes
tener el accidente, así que decidíamos ir en el asiento justo a continuación porque ahí evitabas ver en primer plano lo que podía venir. Bueno, pero se nos está yendo Sí, de las manos el discurso. Estábamos en Camerún, visitamos las playas de Kribi en la zona del sur. Allí había también una zona de desove de tortugas que no llegamos a ver. No tuvimos suerte la noche que salimos a buscarla, a ver si había alguna tortuga poniendo huevos. Hicimos alguna actividad en canoa muy bonita, remontando algún río por la jungla. Y luego nos cogimos después de pasar por Yaoundé, que era la capital cultural, se podría decir, del país, cogimos el tren para ir al norte, que era la zona musulmana, desértica, el Sahel, ¿no? Y allí recuerdo que nos gustó mucho el cambiazo que decías tú, Iciar, al principio, de la diferencia, el contraste entre el sur y el norte, ¿no? Y allí los mercados, las túnicas con las que iban vestida la gente, es cultura musulmana ya el norte, y entonces cambiaba bastante, bueno, la apariencia, la cultura de la gente, en fin, fue muy bonito. y ahí conocimos a un rey, Sí, ¿te es verdad, acuerdas? es verdad. Uy, es verdad, sí. Mokolo. Sí. Un día era el día de la fiesta del Cordero y después de visitar el mercado y demás, encontramos que había mucho jaleo, mucha algarabía. ¿Qué pasa? Nos acercamos a mirar y resulta que un tío muy bien vestido, con sus mejores galas, nos indicó que nos acercásemos y nos dijo que si queríamos conocer al rey, que acababa de llegar y que nosotros, pues claro, le dijimos que sí. Y allí nos llevó a su palacio, que era una casa con alfombras, y tuvimos que esperar un ratito a que viniera el rey. El rey era, bueno, el rey del lugar, porque en aquella zona tienen, aparte de la administración formal, digamos, tienen su sistema tradicional en el que hay un rey y un consejo de sabios y demás, y es como se resuelven los problemas cotidianos. Y el rey nos trató como si fuéramos, bueno, embajadores de la ONU, más o menos. Nos invitaron a desayunar unos ricos, era algo como callos o una cosa así que por no hacerles el feo nos tuvimos que comer. Y la verdad es que fue una experiencia muy divertida estar allí en aquella casa. Sí, sí, no, en su palacio, en su palacio, que no era un palacio, que era una casa, bueno, mucho más rica, yo creo, e historiada, ¿no? Que las de la gente. Tenía todo de alfombras, tenía nevera, televisión, unos sofás muy ampulosos, ostentosos. No, no, aquello, y nos sacamos luego unas fotos estupendas. Fue, claro, nosotros con nuestras pintas, además un poco guarretes, bueno, al final cuando haces un gran viaje vas con dos camisetas y dos camisas y todo el año te le pasas con ellas, ¿no? Y estábamos así un poco. Y allí también en Camerún hicimos couchsurfing con una chica camerunesa, Katy, que era periodista, y luego con una familia de mixta, de un francés y una camerunesa. También otra manera de ver un poquito el país con otros ojos. Y ahí, mira, asistimos a uno de los primeros conciertos en directo en los que estuvimos de música Bikutsi, se llamaba, que es uno de los grandes descubrimientos. Los cameruneses son grandes músicos y aquel concierto me acuerdo perfectamente, me flipó, me encantó. Y bueno, luego más adelante ya sí que iríamos a un festival, pero ya hablaremos un poquito más adelante. Nuestra ruta después de Camerún nos llevó a Nigeria, y Nigeria, que es uno de los países más grandes del continente y más poblados, sobre todo. Teníamos pensado pasarlo más o menos rápidamente, no teníamos prisa, pero tampoco teníamos mucho interés. Nigeria tiene, bueno, mucha población, muchas ciudades muy grandes, por lo que descubrimos entonces también mucha contaminación bueno, realmente lo peor de África en general son las ciudades, y entonces África era muy, muy urbano frente a lo rural que era el resto de nuestro viaje o de lo que habíamos visto. Y tuvimos un problema en la frontera y al final atravesamos Nigeria en 5 días. Yo creo que Nigeria es el país donde vimos la corrupción más evidente. En otros países habíamos tenido algún intento de que nos pidieran un soborno así, pero aquí fue donde era obvio y era público. Y en la frontera nos intentaron, bueno, que pagásemos por los días del visado. Bueno, en resumen, nos dieron 5 días
en la frontera y dijimos, pues lo cruzamos en 5 días. Sí, igual algunos os estáis preguntando, el tema de los visados, ¿cómo lo hacíamos en ruta. O sea, nosotros empezamos el viaje yendo a Sudáfrica, que no exigía visado, y una vez en Sudáfrica ya empezamos a pedir los visados de los países, quiero decir, o a medida que íbamos en ruta ya íbamos pidiendo los visados. Algunos se podían tramitar fácilmente en el aeropuerto o en el punto de entrada, como pues Madagascar, Lesoto, Namibia, pero a medida que íbamos hacia el norte era conveniente, y era lo que hacíamos, solicitarlos de antemano en la capital. Y el de Nigeria lo habíamos solicitado previamente en Camerún y nos lo habían dado, yo creo que era de 2 semanas, pero al llegar el policía ese nos quiso hacer el lío, quiso sacarse su propinilla, y al final él estimó, porque al final un visado no deja de ser una autorización de entrada, que está sujeta al policía de turno de inmigración de la entrada. Entonces, si el policía de turno dice, te doy 5 días, a pesar de que el visado ponga 15 días, pues te tienes que aguantar o negociarlo. Y en nuestro caso, pues hicimos 5 días, pero no me arrepiento en absoluto. Me parece que es un país duro, exigente, muy contaminado, mucho ruido, muchas ciudades, especialmente en la zona sur, que es la que recorrimos camino hacia Benín, pero tuvimos la oportunidad de parar en Lagos y hacer un día de actividades muy locales con un conocido que nos permitió ver otra realidad africana totalmente. Sí, un amigo de una amiga nuestra vivía en Lagos y quedamos con él y nos invitó a una fiesta a la que iba a asistir esa tarde. Y era la fiesta de cumpleaños de un niño. Y nos fuimos con él sin saber dónde nos metíamos. Y nos metimos en una zona de casas lujosísimas, lleno de villas, con jardín y casas de 3 plantas. Y fuimos a una fiesta a todo lujo donde corría el champán y donde todo el mundo iba de punta en blanco y ahí había mucha pasta y nosotros íbamos con nuestras mejores galas, que era la ropa menos rota que teníamos, menos deteriorada. Y la verdad es que fue divertidísimo, ¿no? Porque contábamos nuestra historia y lo que más les sorprendía no es que hubiéramos hecho tal, sino que hubiéramos viajado en transporte público, porque aquella gente no se había subido en un autobús en la vida, ¿no? Y fue otra, como decía Pablo, otra manera de ver pues una África muy distinta. África tiene muchas vertientes y muchas facetas, y la de la gente, creemos que dedicada al petróleo, pues es gente de un nivel muy distinto al que veníamos viviendo hasta ese momento. En esa zona ya empezábamos a ver muchas mujeres y muchos hombres vestidos con las telas tradicionales o más conocidas africanas, llenas de coloridos y demás. Y en las fotos de aquella fiesta ya estábamos con camisas que nos habíamos hecho en un sastre con diseños africanos bastante llamativos. También lo que íbamos haciendo con nuestro equipaje era cambiar, ¿no? Si nos hacíamos una camisa nueva, pues tirábamos la vieja y demás. Y también nos hicimos eso, trajes con telas africanas. Mira que en Nigeria lo recuerdo así como algo, una experiencia sin más, un país como haber pasado así sin pena ni gloria. En cambio el siguiente, que fue Benín, lo recuerdo con un cariño especial. Yo creo que porque cuando llegas a un país del que no esperas nada, de hecho del que no sabes casi nada, y te ofrece tanto como lo que nos regaló Benín, pues acabas disfrutándolo el doble, ¿no? Y eso que a pesar que Benín no es como de los más famosos de esa zona, no tiene como grandes atractivos, pero en sí mismo eso yo creo que le convierte en su principal atractivo. Sí, aparte para nosotros fue un poco un cambio, para empezar, por ejemplo, de lo que se comía. Había mucha variedad de comida, cosa que hasta el momento no era habitual. Aprovechamos para hablar de la comida en África, que salvo honrosas excepciones como Marruecos o Senegal, la comida es bastante básica y nosotros, que somos gente que disfrutamos mucho de comer y de probar cosas diferentes, aquí, bueno, habíamos estado un poco limitados, ¿no? Y Benín sí que ofrecía más variedad. Y Sí, eso más nos, variedad y nos comida callejera, acuérdate, puestos callejeros que no había, y tenía un sistema buenísimo.
por el cual ellos tenían ya los platos preparados, pues igual llegabas a una... Todo era señoras, ¿verdad? Quiero recordar, las que ofrecían, tenían una mesa con diferentes cazos ya, con diferentes variedades de producto, y entonces tú le decías cuánto cantidad querías en función del precio. Tú le decías, ponme 100 francos de arroz, 200 de huevo, 100 de carne y 200 de verduras. Es decir, tú ya sabías el precio que ibas a pagar, de hecho, porque se lo estabas diciendo, ella te ponía la cantidad en función del precio que tú le decías. Claro, o sea, con el precio no te timaban, eso era guay, que era algo que teníamos que tener mucho cuidado siempre. Pero te timaban un poco, yo creo, con la cantidad. A veces le decías, oye, ponme 100 de carne, y veías que te ponía un trozo y decías, hombre, esto no es 100. En el puesto de ayer 100 eran 3 trozos, ponme uno más. Como que acababas regateando, o sea, no regateabas el precio, sino la cantidad. Y aquello estaba bien porque el tema del turismo en África, al menos para nosotros, nos obligaba a ser triplemente cautos, ¿no? Cuando no preguntábamos un precio de antemano, normalmente tendían a timarnos, básicamente, ¿no? Entonces siempre nuestra estrategia en los sitios, hasta entonces y después, era llegar a un restaurante cuando no tenían carta o no tenían los precios. Antes de pedirlo era preguntar el precio. Oye, ¿cuánto cuesta la taza de té? ¿50? Venga, pues ponme una. O sea, como verificábamos cuánto nos iban a cobrar antes de pedirlo, porque nos hemos llevado bastantes desengaños o bueno, ¿cómo decir? Iciar pone una cara así como de no desengaños, broncas, es verdad. Broncas por culpa de esto, porque cuando no pedíamos un precio de repente nos lo hinchaban, pero el doble o el triple de lo que solía costar, ¿no? Bueno, entonces te he interrumpido, que estabas diciendo que en Benín, eso, que para empezar la comida era diferente, fue un cambio. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Que nada más llegar nos tomamos unas vacaciones. Sí, es verdad. Que esto nos sentó llegábamos muy bien. un poco de venir atravesando Nigeria un poco deprisa y nos estuvimos, no sé, 4 o 5 días parados en un sitio, ¿no? Que en un viaje largo está muy bien tomarse descansitos, de pasar varios días sin tener que preocuparte de el transporte, de buscar hotel, en fin, todas las rutinas que se establecen así cotidianas. Y también recibimos la visita de mi hermana, Ainhoa, y nos lo pasamos muy bien. De hecho, ¿te acuerdas que pasamos allí la Nochebuena? Sí, Y coincidió nos con trajo Navidad, turrón. sí. Turrón y jamón. Y lo pasamos eso, la Nochebuena, comiendo en un hotelito, eso, el jamón, el turrón, con pan que habíamos comprado, sí, sí. En el parque de la Penjari. Claro, al igual que Nigeria y Camerún, pues la parte sur del país es más verde, más fértil, y la parte norte ya es más seca. Y es bastante diferente. En el sur recuerda además que estaba todo, bueno, en Benín en general, la cultura y la religión del vudú. Y entonces, que es una cultura ancestral, cultura o religión animista que cree en los espíritus y que ha sido un poco tergiversada, pero bueno, básicamente es el culto a los espíritus y a los ancestros, espíritus y fuerzas de la naturaleza y mágicas, ¿no? Que podríamos decir. Y era muy interesante, bueno, ver los diferentes templos, cómo se vivía en esa religión en la actualidad. Vimos algún sacrificio, algunos de ellos animales, pero otros simplemente era que en alguna zona pues ponían refrescos o cerveza, azúcar. Sí, hacían ofrendas a Eso, los ofrendas. espíritus y los mercados, acuérdate, los mercados donde vendían toda clase de parafernalia para hacer estos rituales. Eso, que mucha de esta parafernalia era de origen animal, eran pieles, huesos de animales disecados y, en fin, sí, sí, era súper llamativo. Y bueno, en Benín tuvimos los primeros problemas serios de salud. ¿No te acuerdas? Bueno, tuvimos, Tuvimos, no, tuviste. tuve, sí, tuve unas fiebres que pensamos que podía ser malaria, me hicieron las pruebas y no era malaria, dio negativo. Aún así, el médico me recomendó tomarme la profilaxis por si era un falso negativo, pero bueno, resultó que no me hicieron efecto, por lo tanto, aquello no era malaria.
Pero ya nos tocó cruzar, se nos acababa el visado y nos tocó cruzar al siguiente país, que era Burkina Faso, y ahí es donde directamente fuimos a la capital, a Ouagadougou, y al médico allí. Y estuvimos Ahí te 2 empezaste a semanas. encontrar mal de verdad. Al principio era como unas fiebres un poco leves, ¿no? Y en Ouagadougou ya era fiebre alta, 39, no sé, no recuerdo si 40, dolor de cabeza intenso, ¿no? Y claro, nos establecimos en un hotelito bastante cómodo, porque la primera vez que fuimos al hospital, a la clínica, a la mejor clínica que había, bueno, ahí llamamos al seguro y nos dijeron acudid a esta clínica, que es la mejor. Era una clínica privada, con médicos franceses. Y claro, lo que nos decían es, bueno, el problema que tenemos es que no podemos analizar con la suficiente celeridad y calidad la sangre o en búsqueda de qué puede ser. Pensaban que era dengue por los síntomas y me dijeron el dengue en 2 semanas es el periodo que tienes, se te pasará, tendrás fiebre, se te pasa, mucho reposo, bebe mucha agua y calma. Claro, el rollo es que sí que te hicieron análisis, te hicieron una ecografía, te hicieron una radiografía de los pulmones, o sea, sí que te hicieron pruebas, pero es que no tenías nada inflamado, no tenías otros síntomas que dijeran, ostra, es algo. El médico estaba tranquilo porque decía, si fuera algo grave de verdad, te pasarían más cosas. Y entonces, como que eso también nos tranquilizaba, aunque Iciar estuviera chunguilla por la fiebre, no tenía más cosas. Salvo una noche sí que tuvimos que ir al hospital porque te dio una jaqueca muy dura y te ingresaron en el hospital. Me dejaron una noche en observación y yo creo que con eso anoche ya amortizamos el seguro Sí, de porque todo el costó año. como 600 o 600 700 y pico euros euros. solo la noche con las medicinas y la atención y tal. Claro, piensas en Burkina Faso será baratísimo la atención sanitaria. Bueno, supongo que la pública lo es, pero ahí la verdad es que con esa noche de observación en el hospital privado amortizamos el seguro, la verdad. Que por otro lado no tuvimos que pagar nada. Que era un seguro, acuérdate, un seguro británico, era Sí, Columbus, creo que era, Columbus Direct porque se era una llamaba. época, eso, 2010, que los seguros para viajes de largo recorrido, de duración de un año, no eran frecuentes en España o inexistentes en aquella época. Y no es como ahora que pues hay varias compañías ofreciendo seguros para largo recorrido, ¿no? Pero bueno, que lo utilizamos. Lo importante de todo esto es que ICIAR pasaron eso, una semana, 10 días, se empezó a remitir la fiebre, empezó a encontrarse bien. Me dieron unos antibióticos y mejoré Sí, los antibióticos porque a raíz de cogió. una diarrea que tuve. Sí, y bueno, pues pudimos continuar el viaje. Ya llevábamos 9 meses de viaje y la verdad es que no solo por eso, pero empezamos a estar cansados, cansados en serio. Tú saliste bastante de Bilucha, ¿no? Visitamos el sur de Burkina Faso, una ciudad que se llama Bobo Dioulasso. Alquilamos una moto para recorrer, pues la zona, ¿no? Eso estuvo muy, muy bueno. Era una zona súper bonita, llena de mangos, de árboles, ¿no? De mangos y una zona, como de gargantas, de piedra y muy bonito, pero bueno, Iciar estaba debilucha, muy cansada. O sea, ya estaba recuperada, o sanada, pero ahí un poco flojilla. Y el siguiente país en el que íbamos a entrar y entramos fue Malí. Malí, que nos apetecía mucho, aunque no pudimos ir a la zona norte, a la zona de Tombuctú y demás, porque había habido unas revueltas, las revueltas de los Tuareg, y la zona estaba bastante inestable. Pero entramos por allí porque, bueno, estaba en la ruta y porque nos apetecía mucho visitar ese país. Y ahí recibimos la visita de mis padres, que vinieron a pasar una semanita. Estuvimos con ellos por el sur y con ellos fuimos a Bamako y a Yené a ver sus fantásticas iglesias de adobe. Y Sí, yo me quedé con ganas de ver más Mali, claro, porque
No pudimos ir al país de Ogón, que era algo que me apetecía muchísimo, nuevamente por la cuestión de seguridad. Nos No apetecía mucho a los dos, pudimos... pero aparte de las cuestiones de seguridad, yo estaba todavía un poco, bueno, convaleciente de aquellas fiebres y el país de Ogón se va caminando, ¿no? Entonces hubiera sido demasiado exigente para el momento. Había que dejarse algo también Sí, sí, para tampoco otro bajamos viaje. en barca por el río Níger, que me hubiera gustado mucho, Pero en pero cambio tuvimos la suerte de coincidir con el Festival Sur Le Niger, que es un festival de música de todos los países africanos con sus distintas músicas, sus distintos trajes, sus distintas representaciones, que la verdad es que fue una gozada verlo aquello. Además porque iba acompañado de un montón de actividades, de muestras de folclore de distintos lugares y fue como tener toda la cultura africana en un lugar en el mismo momento. sí, además yo recuerdo mucho, bueno, aparte de eso, de lo popular que era, que nos sorprendió mucho, los conciertos nocturnos que eran en un escenario puesto en el río Níger. Tú lo veías desde la zona de la ribera, sentado, buah, eran con un sonido y una calidad, unas luces espectaculares, y ahí escuchamos eso, músicos tuareg, de malienses, senegaleses, Sí, de muchos Níger, estilos de de... música que no conocíamos, y ahí también descubrimos la kora, que es un instrumento musical hecho con una calabaza a modo de caja de resonancia. Es como un arpa, se podría decir, que se toca con las dos manos en simultáneo. Tiene dos palos, dos mástiles, uno de ellos da las notas agudas y otro las graves, y aquellos de los instrumentos y de las músicas, estilos musicales que más me gustan eh, recordar, y cada vez que quiero recordar el viaje por África me pongo a Mamadou Diabaté, uno de los músicos más famosos de este instrumento, que me traslada ipso facto allí. Y bueno, de Mali saltamos a Senegal, que para muchos es el primer país africano que visitan, del África Negra, ¿no? Había muy buenas, o hay muy buenas conexiones con España, aéreas, y es como una puerta de entrada, entre comillas, fácil, porque hay una industria turística floreciente, el moverse por el país es más o menos fácil. Los senegaleses son muy habladores y se acercan mucho a hablar contigo, entonces como que el contacto social es muy fácil. Pero el contexto en el que tal vez llegábamos nosotros allí no era el mejor, en el sentido de que llegábamos cansados, ya llevábamos 10 meses de viaje, en cierta manera teníamos, yo creo, ya la mente un poco en el regreso, bueno, porque cuando estás cansado físicamente tampoco disfrutas de los lugares con ilusión, ¿no? Y tal vez por eso también en la Casamance, que es la región sur del país, que estuvimos más tiempo, es donde estuvimos más tiempo de nuestra estancia allí. Ahí nuevamente nos tomamos otro reposo en un hotel un poco decente, intentando pues recuperarnos y coger esa ilusión, ¿no? La Casamance es una zona que está justo por debajo del río Gambia y del país de Gambia, que ha tenido problemas de seguridad, porque ha habido guerrillas reivindicando más autonomía y más recursos a esa zona, al gobierno central, y no tenía muy buena fama, digamos, o como lugar seguro. Pero bueno, fuimos allí porque habíamos conocido otros viajeros que habían estado por la zona, y nos aseguraron que estaba la cosa muy en calma. Ahí recuerdo una anécdota muy divertida, que bueno, muy divertida ahora, y es que nadie nos había dicho que la circulación por la noche estaba prohibida, que cerraban las carreteras en los pueblos, cortaban el tráfico en las carreteras, y nosotros quisimos llegar a Ziguinchor, que es la capital, en un taxi, cogiéndolo a última hora de la tarde. Bueno, Y cuando se llenó. bueno, exacto, bueno, se llenó a última hora de la tarde y salió. Y en un trayecto que tal vez era de pocas horas, 3, 4 horas, que si hubiera sido realizado del tirón, hubiéramos llegado a dormir a Ziguinchor, pues al atardecer
la policía nos cortó el paso a nosotros y a los pasajeros que íbamos en ese taxi y nos obligó a quedarnos a dormir allí, en mitad de la nada. Claro, la gente, pues nos quedamos ahí en un control policial a la salida del pueblo. No había un hotel, no había nada para dormir y los que iban con nosotros en el taxi, pues dijeron, aquí nos quedamos a dormir y se quedaron a dormir en el taxi. Pero nosotros pensamos, oye, no nos vamos a quedar aquí. Era incómodo, no sé. 6 personas en un Ahí coche. apretujados todos en el coche y demás. Y entonces nos fuimos a dormir, sacamos nuestras maletas, intentamos hacernos como un colchoncito. En esa época llevábamos un saco de dormir también, entonces lo usamos a modo de manta y demás. Y nos quedamos a dormir en lo que era el rellano de una tienda que en ese momento estaba cerrado. Pero coincidió que el señor de la tienda pues llegó de cenar o lo que sea, o de casa de un familiar, y nos dijo, oye, no estéis aquí tirados, de entrar dentro para dormir, ¿no? Que estaréis más al resguardo. Y bueno, acabamos durmiendo dentro de la tienda del señor, que a la mañana cuando amaneció vino a buscarnos el chofer y nos dijo, venga, que nos vamos, continuamos el camino, y habíamos dormido ahí en el suelo tirados de la tienda. No nos despedimos del señor, que seguiría dormido, lógicamente. Pero bueno, que a veces el viaje te obliga a enfrentarte a situaciones inesperadas como esas, por falta de información, ¿no? Y una cosa que pasaba en algunas zonas de Senegal es que, estando yo sola, cuando me iba a hacer alguna cosa, es un país donde hay mucho turismo sexual femenino. Y entonces se me acercaban tíos para, bueno, tantear, ¿no? A ver si yo había ido a buscar compañía. Y podían ser verdaderamente insistentes y pesados, ¿eh? Incluso situaciones de, no, ya pasando la línea de la incomodidad a la de, bueno, me tengo que poner borde para que dejes en paz, ¿no? Que era, bueno, incómodo. Esto es un poco, nos pasó al menos salimos con esa percepción de Senegal, de que la gente era un poco insistente, no diré pesada, pero sí insistente. Claro, el viaje lo hicimos en 2010, que era un momento en el que, por culpa de las revueltas que había en Mali, la gente dejó de ir a esa parte de África y el turismo se había desplomado. Entonces nosotros éramos de los pocos viajeros que estábamos por ahí y la gente que tenía algo que vender, ya sea artesanía, ya sea un negocio, ya sea una visita guiada, ya sea unas camisetas, lo que sea, pues intentaba a toda costa, intentaba pues acercarse a nosotros y vendernos algo. Y entonces nos sentimos completamente asediados, sobre todo cuando estábamos en zonas un poco más, llamémosle turísticas, de gente que venía a hablar con nosotros. Además, siempre era un poco con la misma estrategia, poco directa, ¿no? De, hola, ¿de dónde sois? ¿Qué tal estáis? No sé qué, ¿de qué ciudad venís? Ah, pues allí tengo un primo, no sé qué, tal, ¿por qué no venís a casa? ¿Por qué no venís a mi tienda? Y al final todo acababa en una venta, ¿no? Y lo entiendes porque es una gente que se está buscando la vida de una manera legítima y honrada, pero al final es muy agotador que te pase la misma conversación 15 veces en una mañana, ¿no? Entonces, de alguna manera te pones un poco a la defensiva y, bueno, no es agradable para nadie. Sí, pero bueno, a ver, que el país nos gustó. Ahí creo que usamos algunos de los transportes de peor calidad de todos, de estos que no tenían ni picaporte en las puertas para entrar, te tenían que tirar con un cable, o sea, cosas que veíamos el suelo en algunos. Recuerdo que ibas avanzando y veías la carretera, la veías por un agujero que había en el suelo de la chapa del coche. O sea, pero también vimos, por ejemplo, una de las pocas ciudades que me gustaron de África, San Luis, sí, que está en el norte del país. Igual me gustó porque era una ciudad colonial, muy organizadita, de edificios de estilo, lo que se llama colonial, europeo, mestizado o imbricado con el estilo local. Y allí pues estuvimos varios días en esa ciudad, me gustó mucho, la verdad. Bueno, después de Senegal, Mauritania. Mauritania, que fue nuestro encuentro con el desierto, ¿no? Mauritania, que es una dictadura, es una dictadura militar
bueno, que permite el turismo y es accesible, pero no fue del todo fácil moverse por el país. Bueno, fue fácil, pero fue tedioso, ¿no? Fue tedioso porque te tenías que mover en los set plus, que son los coches, los taxis compartidos, y cada pocos kilómetros había un control de policía al que tenías que llevar tu pasaporte, tomaban nota, a mano por supuesto, te lo devolvían y a los 100 kilómetros otra vez el mismo proceso, ¿no? Entonces cualquier recorrido se hacía larguísimo. Y de esta manera llegamos hasta el interior del país, hasta Sí. Chinguetti, la región de Atar, que era, bueno, en pleno desierto. Eso fue para mí, a pesar de eso, de que estábamos cansados, fue para mí fue como un chute, ¿no? De adrenalina. Era la primera vez que veíamos desde Sudáfrica, desde Namibia, perdón, desde Sossus Blay y esa zona de dunas del desierto de Namibia. Era la primera vez que veíamos el desierto, en este caso el de Sáhara, y eso, ver dunas y dunas en los 360 grados de donde miraras y adentrarte en ellas con camellos. Hicimos una excursión solo de un día a un oasis, a comer allí y luego regresar a Chinguetti, que era una ciudad preciosa por otro lado. La verdad es que fue impresionante. Me quedé con ganas de más, con ganas de hacer una excursión de varios días, de profundizar más en el Sáhara, pero eso, estábamos un poco cansados, también hubiera sido bastante cara de organizar, porque solo estábamos nosotros allí de turistas, realmente no había otra gente con la que compartir el viaje y no lo hicimos, pero bueno, lo dejamos para la próxima vez. Lo que sí que hicimos fue coger el tren más largo del mundo. No en la distancia de la vía, sino en el número de carruajes o de vagones que encadena. Y es un tren que va desde el interior del país a la costa. Es un tren que lleva carga minera de no me acuerdo muy bien qué. Sí, algo para ser procesado o más bien exportado desde la costa. Y nos unimos a ese tren porque el último vagón de ese tren es de pasajeros y permite que vaya gente en un estado un poco... Bueno, la gente va normal, pero el estado del vagón es realmente infumable. Era todo... Estaba totalmente desvencijado, las ventanas no funcionaban, no había acolchado en la mitad de los asientos, la gente iba ahí con el hornillo haciéndose los tés y demás. Fue una experiencia de 24 horas nada más, pero fue muy potente, ¿no? Porque íbamos ahí con inmigrantes y migrantes africanos que iban, algunos de ellos hacia Europa, y fue súper interesante conocer sus experiencias. Claro, nos permitió conocer la realidad de muchos y las expectativas que otros tenían sobre su futuro viaje a Europa, ¿no? Y cómo iban a cruzar en una patera que ya tenían apalabrada y cuánto les iba a costar y bueno, sobre todo los sueños que tenían y la percepción que tenían de cómo iba a ser su vida una vez que llegasen allí, ¿no? Y entonces entiendes muchas cosas de cómo llegan aquí y bueno, el bofetón que se llevan. Sí. En fin, luego el tren nos acercó a la costa, ¿cómo se llamaba? A Nouakchott, es verdad, casi, bueno, se me olvida, y ahí había un mercado de pescado impresionante, impresionante, al cual acuden desde todas las partes del país y del extranjero, de esa zona, a comprar pescado fresco y alguno ya seco para consumir en toda la región. Y entramos en el Sáhara Occidental, controlado por Marruecos. De hecho, cuando llegas a la frontera es Marruecos, la policía marroquí la que controla el acceso. Y bueno, Y aquí de nuevo tuvimos muchísimos controles en el trayecto teníamos que presentar el pasaporte, que para qué vienes, etcétera. Y esto en un autobús con docenas de pasajeros más, pues se hizo muy tedioso no solo para nosotros, sino para todos los demás. Y esto nos permitió llegar hasta Dakhla y ver una ciudad grande de verdad, por primera vez en mucho tiempo, muchas semanas. en cualquier caso, el paso por Marruecos, por el Sáhara Occidental y luego Marruecos fue un poco rápido. Ya habíamos comunicado que yo iba a volver a trabajar a la librería, ya había comentado con el gerente el propietario de la librería que sí, que contaran conmigo, que
antes de que cumpliera el año iba a estar, o cuando cumplía el año iba a estar de vuelta. Y bueno, pues Iciar también no seguía un poco flojo. Bueno, ya teníamos ganas de volver, ¿no? Y Marruecos era ya tierra conocida, habíamos viajado ambos por ese país que nos encanta, por otro lado, ojo, pero de repente fue como entrar en Europa prácticamente, ¿no? Todo funcionaba, había buen alumbrado público, el alcantarillado estaba bien, había hoteles a buen precio, comimos de lujo, te movías muy fácil otra vez, la gente hablaba muy buen francés. Entonces fue como, joder, esto casi casi es Europa, ¿no? En cierta manera era como estar casi, se podría decir, aunque culturalmente es muy diferente, estar en casa. Y de allí ya tuvimos un episodio nuevo de fiebre, tuve, y decidimos que para ir al hospital en Casablanca, que era donde estábamos, mejor nos cogíamos un avión y nos íbamos a casa. Así que prácticamente de un día para otro nos presentamos en Madrid. Y de allí directos al hospital porque queríamos ver qué era lo que tenía yo y bueno, de hecho estuve un mes ingresada en el hospital con lo que supimos que era una infección por una bacteria de origen asiático y así que fue una llegada un poco abrupta, ¿no? Un fin de viaje repentino y bueno, Bueno, bastante desconcertante. repentino no, porque eso, estaba programado que íbamos a volver. Realmente anticipamos una semana. El regreso, Sí. nuestra idea original era haber llegado hasta la parte norte de África, hasta Tánger, habernos quedado allí una semana, asimilando que el viaje se acababa, ¿no? Haciendo un poco Balance. balance, se podría decir, no llegar de golpe a España, pero todo se precipitó un poco por esos días consecutivos de fiebre que tuviste, que no bajaba y bueno, pues desde Casablanca cogimos el avión hasta Madrid y bueno, fuimos eso como has dicho, al hospital directos y ahí te quedaste en observación y por suerte, bueno, todo salió bien. El equipo del Ramón y Cajal, la verdad es que se lo curró muchísimo y bueno, aquí estás, sana, salva y con ganas de comerte el mundo desde que saliste del hospital. Con todo esto, claro, igual alguien piensa, joder, que esta chica tan mal lo ha pasado qué esfuerzo o qué mal este viaje. ¿Vale la pena? ¿Te ha valido la pena, Iciar? ¿O cuál es el balance que haces de este viaje? Ha valido la pena, sin duda. Ha sido una experiencia transformadora en muchos sentidos. Y la repetiría, me iría mañana. No sé si al mismo sitio, pero sí me iría mañana a hacer una experiencia similar. Y además yo creo que África en concreto, lo que vivimos ahí o lo que viví yo, como lo experimenté, a mí me ha cambiado muchas maneras mi manera de ver muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la inmediatez me he hecho mucho más cortoplacista, pienso mucho más en el corto plazo y de alguna manera vivo mucho más el presente. Que creo que venimos de una sociedad donde se piensa mucho en el futuro, en qué vas a hacer cuando te jubiles, qué vas a hacer el próximo verano, qué vas a hacer. Y yo, en cambio, tiendo a pensar mucho más a corto plazo porque también las cosas cambian en cualquier momento sin darte ni cuenta, ¿no? Entonces prefiero pensar en las cosas que están aquí y no en las que pueden pasar o quizá no pasen nunca. Mm. En mi caso el regreso, pues fue mucho más fácil del regreso que fue aquel que vino tras el viaje de la Ruta de la Seda. Aquel regreso lo recuerdo como bastante crítico o complicado de gestionar porque aquel viaje respondía a una insatisfacción vital que tenía y dejé mi trabajo, dejé mi vida en Barcelona para irme a recorrer la Ruta de la Seda y al volver pensé, ya veré lo que hago a la vuelta y cuando te vas con todas las opciones abiertas, pues resulta complicado. En cambio que yo volví a la librería apenas, no sé, una semana después de regresar, fue más llevadero en ese sentido, pues tenía un nuevo proyecto, trabajar, recuperar dinero, ahorrar para futuros viajes. Claro que tenía la preocupación de Iciar, que estuvo en el hospital pues un mesecito,
pero bueno, que volver con un proyecto en mente, ya sea laboral o un nuevo proyecto que se genere a raíz de un viaje, hace que la vuelta sea más llevadera, ¿no? Y esto es un consejo que a mucha gente que me pregunta le digo, ¿no? A la vuelta intenta buscarte proyectos, intenta llevar a cabo cosas, ya sea relacionadas con el viaje o con tu nueva giro profesional que quieras dar a tu vida, o de continuidad, como fue mi caso en aquel momento, pues te ayuda a que la vuelta sea más llevadera. Yo también creo que valió totalmente la pena. Sí que os digo que si volviera a repetir la experiencia, no la haría en transporte público. No creo que fuera un error en su momento, pero creo que ahora lo disfrutaría más yendo en una moto, en un coche o en una bicicleta, algo que nos permitiera ser más libres en cuándo salir, en dónde pararnos, en la ruta a seguir. Al final el transporte público nos limitó mucho el recorrido, nos obligó mucho a ir de ciudad en ciudad, a pesar de que fuimos a muchos pueblos, hicimos muchas cosas muy rurales y complicadas desde el punto de vista logístico, pero yo creo que eso es el gran cambio que hubiera hecho a este viaje cuando pienso en él. No tanto la ruta o no tanto el presupuesto o no tanto lo que hicimos o dejamos de hacer, pero sí el medio de transporte. Eso es lo que sí que cambiaría. ¿Y tú, Iciar? ¿Algo cambiarías? Sí, yo creo que también ir en tu propio transporte te da la posibilidad de pararte creo que lo más interesante de casi todos los países de África, que es lo que está entre las ciudades. Y también creo que si pudiéramos, en algunos sitios me quedaría más tiempo. Lo que pasa es que estuvimos muy condicionados por la duración de los visados, que eso es que por otra parte es una gran parte del presupuesto, si te acuerdas. Sí, sí, sí. El 12% del presupuesto se nos fue en visados, Sí, me creo que acuerdo sí. perfectamente, el 12%. Que por cierto, de media, si alguien se pregunta, nos gastamos 700 euros de gasto de media de vivir y viajar. Ya os digo, íbamos con un presupuesto bajo, pero fuimos a parques nacionales a veces, contratamos excursiones a veces, o sea, no íbamos de tiraos, ni mucho menos. Lo más barato creo que fue Camerún, que fueron 400 o 500 euros. Lo más caro no me acuerdo, pero debía estar en torno a 800, 900. Namibia seguramente, que sí. Y en total, incluyendo billetes de avión, seguro de viajes y tal, creo que la media era 1.000 euros. 1.000 En euros, total nos gastamos 12.000 euros cada uno en un sí, año de viaje. sí, sí. Y bueno, pues 12.000 euros requete bien invertidos y 12.000 euros bueno, ahora la verdad es que yo creo que sabría viajar por menos dinero y que podría hacerse de manera más económica, pero sí que viene bien, yo creo el planteamiento que hicimos era ir con un buen colchón y gastar en cosas que realmente queríamos hacer. No sentirte frustrado, ir tan barato que no puedes hacer actividades. Claro, digamos Eso. que el día a día gastábamos poco, pero sí que nos permitíamos actividades y caprichos para darnos el gusto de algo que a lo mejor iba a ser algo único en la vida. Y bueno, vamos a dejar. Y bueno, el tiempo se nos está acabando, Iciar. Podríamos hacer una tercera parte, pero no es plan agobiar a la gente con nuestras batallitas. Espero que estas dos grabaciones, estos dos podcasts sobre nuestro viaje por África os hayan resultado de interés. Si tenéis preguntas, comentarios, sugerencias, ya sabéis que estamos en casi todas las redes sociales, ya sea como ungranviaje.org o ungranviaje-org en Instagram. Iciar es Iciar Marcotegui, yo soy Pablo Strubel, nos podéis localizar muy fácilmente o enviarnos un email a hola@ungranviaje si tenéis cualquier comentario o dejarlo, mejor incluso en la plataforma de podcast en la cual estéis escuchando esta entrevista o esta conversación que hemos tenido y encantados os responderemos. En el blog de Un Gran Viaje está todo el blog que fuimos escribiendo y haciendo del viaje. Yo creo que es bastante recomendable a alguien que tenga interés de viajar por África.
aunque era un blog bastante especial, ¿verdad? No era de como los que se llevan ahora de 10 cosas que ver en Sudáfrica. No, era un blog muy personal contando nuestra experiencia y lo que íbamos viviendo cada día. Era casi como se lo contaríamos a nuestra familia y a nuestros amigos. Así que bueno, si os habéis quedado con ganas de saber más, os invitamos a mirar en la página web ungranviaje.org. Como os decía, a escribirnos cualquier duda, comentarios, sugerencia que tengáis y sobre todo, bueno, como hago siempre, daros las gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado y si conocéis gente a quien creáis que le pueda resultar de interés este podcast, pues enviádselo, comentarlo, compartidlo, que eso hace que, bueno, el tiempo que le dedicamos a esto, que es verdad que es nuestra pasión y lo hacemos con mucho gusto, pues que compense más y que llegue a más gente a la cual pues le entusiasme viajar tanto como a nosotros, que al final esto va de eso, de compartir viajes, vivencias, aprendizajes y disfrutar más con futuras aventuras. En fin, Iciar, espero que te haya gustado pasar por los micrófonos de Un Gran Viaje nuevamente y seguro que hay oportunidades en el futuro de seguir compartiendo aventuras. Pues yo encantada y además ya sabes dónde encontrarme. Sí. Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos en la próxima semana. Un saludo a todos. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.